Y ya estamos de vuelta por acá en Modo País y ahora vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Seguimos de alguna forma hablando en temas que tienen que ver con la sexualidad, la salud sexual de los uruguayos y la importancia que tiene, y uruguayas, y la importancia que tiene el trabajar desde el aula estos temas. Por un lado, todo lo que es salud sexual y reproductiva, que algo hay, sin duda, pero que tiene un montón de aristas que no se han venido tratando. Entre ellas, la salud menstrual, de la que ha costado mucho hablar. Incluso costaba pensar que existía un término como el de salud menstrual. Hablábamos de menstruación y a veces le llamábamos enfermarse. En mi época ni les digo enfermarse, estábamos enfermas si nos pasaba eso y en realidad estábamos súper saludables si nos pasaba, mejor que nos pasara, salvo que quisieras tener familia. Está con nosotros Paola Muniz, educadora sexual, vamos a estar hablando con ella, que además tiene una página que es directora de Acá se dice menstruar en Instagram. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Buen día Bienvenida. para todos y para todas. Hablemos entonces de esto que tiene que ver con la importancia de hablar, tener educación sexual, empecemos por ahí, en el aula. ¿Cuál es la importancia y cuál es la realidad hoy, Paola, que tú conoces y hacia dónde estamos yendo? Bueno, perfecto. La educación sexual es una herramienta para la vida de las personas en todas las etapas, ¿sí? Desde las primeras etapas de vida, desde la primera infancia hasta el momento de la adultez mayor, ¿no? Tenemos que partir de la base que educación sexual recibimos siempre. Siempre desde nuestros primeros contactos, nuestra familia, las personas con las que nos vinculamos, más allá de la vida física, real, los mensajes que recibimos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las canciones, de los juegos. Entonces, siempre estamos recibiendo mensajes que nos enseñan sobre lo que es la sexualidad. Y lo que sucede es que la educación integral en sexualidad o ESI también, es una educación sexual que apunta, primero que nada, a la integralidad de la persona, a pensar en ese ser humano, teniendo en cuenta su etapa vital, pensando en poder transmitir información y herramientas que sean debidamente avaladas por lo que es la comunidad científica en todas las áreas, no solamente lo que es el área médica, sino también el área de las ciencias sociales y otras áreas también, porque la sexualidad va más allá de lo que es la práctica sexual en sí y el cuerpo, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos, con nuestros deseos, con nuestros proyectos. Claro, normalmente pensamos en la sexualidad y lo alineamos con el deseo sexual, ¿no? Tal Y cual. hay mucho más justamente para poder entender que eso también es sexualidad. Exactamente. Y justamente lo que posibilita es poder, muchas veces, esos mensajes que aprendemos, que además están llenos de errores y que de alguna manera nos instalan en nuestros pensamientos algunos mitos o falsas creencias de cómo debemos desempeñarnos y cómo debemos funcionar como varones y como mujeres y como otras identidades en nuestra sociedad, nos permite poderlas pensar, problematizar, poder tener relaciones más saludables desde un lugar de respeto, desde un lugar de trato digno hacia la persona misma, pero también hacia las demás personas con las que nos vinculamos en todas las ¿Y áreas. qué tan importante es la educación temprana? Es decir, ¿me limita de alguna manera el paso del tiempo si no adquirí esos conocimientos que necesito? Lo que pasa es que lo fundamental es la prevención, ¿no? Entonces, la educación sexual integral lo que hace es, teniendo en cuenta la edad de la persona, poder proponer trabajar algunos temas, como por ejemplo, si pensamos en primera infancia, bueno, las partes del cuerpo, nombrarlas de manera correcta, poder identificar cuando una conducta es adecuada o no, esto de poder decir que no en relación al consentimiento, ¿no? Que después, a medida que esa persona va creciendo... Claro, eso para algunas familias sigue siendo tabú hoy por hoy. Tal Por cual. eso te pregunto, ¿cómo me limita a futuro si en el momento en que debo adquirir esos conocimientos no los adquiero? Y bueno, justamente, en realidad vos vas a ir corriendo de atrás, ¿no? Para mí la educación sexual, capaz que
la analogía que voy a usar es como, no sé si poco simpática, pero es como una inversión en un banco, ¿no? Cuanto uno más tarde empieza a hacerlo, va teniendo menos herramientas como para poderse mover en la vida, ¿no? Y tiene que ver con esto de las decisiones que tomo, porque todo el tiempo vamos a estar teniendo que decidir en relación a nuestras conductas sexuales, a qué métodos anticonceptivos uso o cómo me cuido, a si mi vínculo es un vínculo saludable o es un vínculo que se instaura en la violencia, a qué producto de gestión menstrual decido usar, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa información de manera temprana, en realidad me va a ir costando capaz que un poquito más en el momento de que me tenga que enfrentar solo y sola sin el acompañamiento de un adulto también, ¿no? Bueno, hay una buena noticia en ese sentido que se conoció hace unos meses antes de que comenzaran las clases, que es que ANEP para este año prevé que el 95% de los liceos tengan un referente en materia de educación sexual, ¿no? Ahí te pregunto, por un lado, ¿qué problemática puede suponer para un docente, digamos, si no tiene las herramientas necesarias para educar de esta forma? Y por otra parte, ¿cuál es la postura del alumnado hoy, ¿no? Porque tendemos a pensar que hay una libertad de pensamiento mayor también, pero quizás una respuesta también, ¿no? O quizás algo que le responde más al docente que antes tal vez no sucedía, ¿no? Bueno, acá te voy a responder bien con conocimiento de causa porque yo soy uno de esos docentes que está formando parte de este porcentaje que por suerte al día de hoy es como bastante amplio. La educación sexual en el sistema educativo uruguayo público a nivel de enseñanza media está implementado desde el 2008. Lo que sucede es desde que este año están cubiertos la mayoría de los liceos, ¿sí?, de Montevideo y de otros departamentos del Uruguay. Trabajamos con 10 horas semanales. Quizás es poco, pero en realidad uno puede hacer cosas. Las adolescencias, y bueno, son adolescentes, entonces muchas veces tienen esa postura de que se la saben todas, porque en realidad en TikTok y en Instagram tienen como mucha información, y en esto de los grupos de pares, que son quienes muchas veces se informan de sexualidad entre ellos. Pero después cuando uno va con propuestas que son motivadoras, que tienen que ver con lo que les pasa, ¿no? Terminan enganchándose, muchas veces no se animan a poder plantear lo que les sucede en el momento de la actividad de aula, pero después te buscan y te dicen, profe, ¿puedo conversar contigo? Y quienes estamos ejerciendo como referentes de educación sexual al día de hoy, todos y todas tenemos formación específica, que es una formación que además tuvimos que hacer, bueno, cada uno por iniciativa propia, ¿sí? Porque en realidad en formación docente existió hasta el año pasado en el IPA, porque todos además somos profesores egresados del IPA, el Seminario de Educación Sexual, que ahora, bueno, ya no está funcionando, sí en la formación de magisterio, pero todos tenemos una formación específica. Entonces, trabajamos en aula temas desde anticoncepción, prevención de noviazgos violentos, vínculos saludables, las redes sociales con un enfoque de género que genera como mucha controversia también en lo que es la dinámica de estar a nivel del liceo. Paola, yo quiero ir un poquito a eso, a la realidad que se vive en el aula, porque como un poco enlazando todo lo que se viene hablando, ¿no? Cuando la formación no estuvo en casa, cuando yo era más chica, si la formación no venía en casa, vivías la sexualidad con culpa, como algo tabú, y eso podía derivar en un montón de cosas, un poco aquello de cómo me limita, ¿no? Lo que tenga o no tenga desde muy chiquito. Y cada familia era un mundo, pero esto se trataba en casa, no se trataba en el centro educativo. Ahora se trata en el centro educativo desde temprana edad, los papás también ya lo tratan desde chiquitos. Y nosotros tendemos todos a pensar que los jóvenes hoy están liberados, las jóvenes sobre todo, ¿no? Liberadas sexualmente. ¿Cuánto miedo hay? Y lo decías vos, ¿no? Esto, redes sociales, información, hablamos con los pares. ¿Cuánto hay detrás? ¿En qué cosas son las que vos ves que hay como más temor, vergüenza o dudas? ¿Cómo cambió eso de unos años atrás, incluso cuando vos eras muy joven? ¿Y cómo es ahora esto que se presenta en el aula, más allá de lo que parecen saber? ¿Qué es lo que está en el fondo? Bueno, en realidad hay como muchas creencias en relación por ejemplo, al desempeño sexual, ¿no? de los varones y las mujeres, esto de la doble moral también que muchas veces aparece, que está bien, que está mal en esto de ser varón y de ser mujer. La diversidad sexual también se manifiesta mucho
el objetivo de la educación sexual integral es poder pensar vínculos que sean respetuosos a la diversidad humana en todos sus aspectos, incluyendo lo que es la sexualidad. Pero muchas veces sabemos que no se da, ¿no? Entonces, parte de la educación sexual también es poder promover el derecho a estar, el derecho a ser, el derecho a tener una trayectoria educativa libre de discriminaciones por las decisiones que toman en relación a su sexualidad. Muchas veces no tienen idea de anticoncepción. Bueno, a mí como educadora menstrual también me pasa que escucho a las chiquilinas, sobre todo, de que no tienen como mucha idea de cuánto deben durar sus ciclos, qué es lo que les tiene que pasar, esa idea de que, bueno, van al médico y les dicen que el dolor es normal. Nada, es normal, o lo escuchan por ahí, ¿no? Entonces, el poder problematizar esas cosas y cuando uno habilita la palabra, muchas veces hay como vergüenzas, de repente hay alguno o alguna que se anima más propio de su personalidad y cuestionan, ¿no? Y reivindican derechos, a veces desde un lugar muy radical, porque los adolescentes son así, ¿no? Y eso está buenísimo porque también poder construir con ellos un pensamiento de la tolerancia, ¿no? De poder entender los tiempos de las demás personas y la historia que hay detrás. Porque probablemente si yo vengo de una familia donde educación sexual no se habló o se me transmitió de que bueno, es algo que es íntimo, que es algo que es para la edad adulta y están ellos en los espacios en que están solos, en las fiestas, en los cumpleaños de 15, en el patio donde no hay un adulto que los ve viviendo su sexualidad, es probable que lo vean con culpa. Y nosotros, como educadores y educadoras sexuales, lo que tenemos que hacer es acompañar para potenciar su bienestar. Paola Muniz, muchas gracias por esta Gracias a charla. ustedes. La invitaremos en algún otro Bueno, con momento. gusto.